Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Dentro de los fenómenos que han caracterizado a la política latinoamericana contemporánea, el llamado modelo Bukele ha tenido una particular influencia, tanto dentro como fuera de El Salvador. Bien sea por su política comunicacional, su política exterior o su forma de gestionar la seguridad pública, la acumulación de poder que ha conseguido Nayib Bukele en los últimos años ha configurado un estilo de gobierno que, además de conseguir simpatías electorales en su país, no pasa desapercibido por la opinión pública de la región. Un mandato cuyos métodos han significado una inocultable erosión del espacio público, la pluralidad y el equilibrio de poderes, aspectos definitorios de todo el régimen democrático. Para entender los orígenes, contexto y alcance de este controversial modelo de gobierno, nos acompañó en este programa monográfico Ruth López, abogada y notaria salvadoreña, máster en Derecho Electoral y consultora en temas electorales y transparencia, jefa del área de anticorrupción y justicia de la Fundación Cristo Social y recientemente seleccionada por la BBC en 2024 como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo. Con su apoyo analítico abordaremos la comprensión de la sociedad salvadoreña en la que este modelo Bukele se ha instaurado con aspiraciones de perpetuidad. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Sunrise, Florida, y hoy es domingo 11 de mayo de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y para este episodio que hemos decidido hacer una revisión específica sobre el caso de El Salvador, un país y un gobierno que no ha dejado indiferentes desde que entró en el poder y que de alguna manera pues incluso estemos en cualquier latitud, toca temas muy sensibles y muy importantes dentro de la agenda política de nuestro tiempo, como el caso particularmente de este polémico esquema o modelo que llaman, ¿no? Muchas veces modelo de Bukele en materia de seguridad ciudadana, pero que claro, ciertamente tiene implicaciones que vamos a evaluar en profundidad el día de hoy en materia institucional, en materia de cultura política, en materia de comunicación política, entre otras muchas aristas. Y para eso, pues, contamos con el honor de estar del otro lado de la línea con Ruth López, quien nos acompaña y que, bueno, me gustaría arrancar el programa tu palabra bueno, de apreciación, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta, quizás para la mirada no experta, o quizás para las personas que no somos salvadoreños o no estamos dentro de la dinámica socioeconómica y sociopolítica de Centroamérica, para entender el fenómeno Bukele y sobre todo lo que ha tenido que implicar esta materia institucional? Bienvenida. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Manuel, Marisabel. Qué placer estar con ustedes. Bueno, en el caso salvadoreño, hemos llegado ya después de 6 años casi de gobierno del presidente Bukele, un presidente que llega con una alta popularidad a su gobierno y que construye aún más popularidad, pero que ha sido caracterizado durante todo su ejercicio del poder mediante un autoritarismo realmente instalado, o sea, totalmente configurado, y sobre todo a partir del 2021, donde el uso de poderes de emergencia ha sido un rasgo muy característico. Y en yo creo que es bien importante señalar este elemento porque también lo vemos en otros presidentes que actualmente están muy de moda, como el presidente Trump, por ejemplo, donde el uso de poderes de emergencia, ese uso de poderes desde el Ejecutivo, que además terminan tratando de desplazar a otros órganos. En el caso de El Salvador, ha sido totalmente desplazado. La Asamblea Legislativa ha perdido toda su autonomía, es un órgano subordinado, no tenemos un órgano independiente, este famoso tripartición de poderes, este famoso check and balance, eso no existe en El Salvador desde el 2021. Y por lo tanto, se ha caracterizado este periodo de gobierno por una ausencia total de controles al poder y además una vulneración permanente a los derechos, donde no existe ninguna institución pública en El Salvador, ninguna, ni surgida previo a los acuerdos de paz, ni post acuerdos de paz, que garantice los derechos de los salvadoreños. Digamos, en esta mirada general del contexto del Salvador, podemos dar esta primera intervención, porque a partir de eso es donde, digamos, tenemos más de 38 meses de régimen de excepción, es decir, suspensión de garantías constitucionales, donde tenemos esta situación particular reciente con el tema de las expulsiones de Estados Unidos y las
detenciones arbitrarias, incluso que llegan a ser desapariciones forzadas. Ya vamos a ver un poco estos elementos de por qué. De los venezolanos, que también hay dos colombianos porque tienen una doble ciudadanía, etcétera. Pero también es lo que asegura un control total desde el poder de la población, con una instalación de miedo como una herramienta política importante en el caso de El Salvador, que impida también que la organización popular, pues entonces cobre de alguna manera fuerza. Eso no significa que no exista alguna resistencia, no significa que no exista una disidencia, pero también significa que este control absoluto de las instituciones que podrían garantizar derechos, pues no lo hagan. Claro, y en ese sentido me gustaría también tu apreciación, Manolo, porque claro, esto es un tema muy sensible, la forma, ¿no? Evidentemente, la criminalidad es un flagelo presente, el tema de la expansión y la penetración que tiene el narco y sus redes de favores en el sistema judicial, es un tema que vemos a lo largo y ancho del hemisferio. Sin embargo, y creo que esto también sirva para explicarle un poco también a la ciudadanía, que bueno, ciertamente en muchas ocasiones uno, incluso salvadoreños que uno se consigue aquí en Estados Unidos, siempre tienen esa apreciación en cierta forma edulcorada en que, bueno, pero está poniendo mano dura, ¿no? Está poniendo orden en la casa, ¿no? Y bueno, y en ese sentido es como que entra como muy en sintonía con esa degradación también del concepto tan importante que ha mencionado Ruth del check and balance, de la probidad, del acceso a la justicia, el acceso a la defensa, ¿no? Que en el caso de El Salvador es muy notorio y que pareciera pues que es un síntoma de la política de nuestro tiempo, la política regional de nuestro tiempo. Adelante, Manolo. Sí, yo creo que ese es creo que y sobre todo para un programa como este de una dimensión latinoamericana, es el elemento clave, ¿no? El que tú has diseñado, ¿no? Cómo Bukele se ha convertido en un ejemplo, ¿no? Y en un proyecto a seguir. Y creo que, bueno, creo que programas o instancias como esta son las que deben servir para aclarar, ¿no? Muchas cosas. En ese sentido, la presencia de Ruth esta mañana es fundamental, ¿no? Yo quiero señalar solamente tres aspectos. Uno, tiene que ver con la utilización de la propaganda. La propaganda vamos, es inherente a la política desde que la política existe, ¿no? Pero creo que la gran habilidad de Bukele es un hombre que viene como profesionalmente, como alguien vinculado a la publicidad. La propaganda de Bukele ha sido realmente muy buena. Segundo, la existencia de problemas graves, muy graves en las sociedades latinoamericanas, ¿no? La violencia es uno de ellos, la corrupción es otro, que son problemas que hablamos constantemente de ellos, y que están ahí y que hace que la población pues esté absolutamente condicionada en sus valoraciones políticas a la resolución de estos problemas, ¿no? Y una tercera cuestión, si se quiere más de coyuntura, pero también peculiar, para el caso de El Salvador y otros países, es las relaciones con Estados Unidos, ¿no? De alguna manera la inmigración salvadoreña a Estados Unidos, que comienza a desarrollarse en plena guerra civil. Recordemos, hay una presencia norteamericana militar muy importante en el país. El Salvador, el gobierno salvadoreño de Duarte, pues y luego de Cristiani, es un gobierno próximo a Estados Unidos. Ahí se desarrolla una larguísima cola migratoria a Estados Unidos, y ahí en Estados Unidos se va a producir el fenómeno de las maras que vuelve a El Salvador. Es decir, la implicación de Estados Unidos en el tema salvadoreño es muy clara. Y hoy la sintonía entre los dos presidentes, los dos actuales presidentes, es total, ¿no? Bukele está utilizando digamos, la amistad que le une y la cercanía que le une al presidente Trump, para tener una especie de lavado de su imagen, ¿no? En este sentido, hoy America's Quarterly hay un artículo de Douglas Farrell sobre este aspecto que me parece interesante. Y termino con una cuestión, ¿no? También es el mundo de los negocios que hay en torno a Bukele, ¿no? Es decir, Bukele está, y la familia Bukele está creciendo y convirtiéndose en uno de los grandes grupos multimillonarios de América Central, gracias, pues también, gracias a todo lo anterior, ¿no?
Nada Claro, más. De momento me quedo aquí. no, no, a ver, en ese sentido, pues creo que esto también nos habla de todo un contexto, ¿no? Como bien lo has dicho, Manolo, un modelo Bukele, ¿no? Y en ese sentido, Ruth, me gustaría un poco adentrarnos un poco más en ese en ese andamiaje, pues claro, Manolo ha nombrado algo fundamental, que es esta política comunicacional que en ocasiones se torna hasta cinematográfica, tiene una calidad en términos de redes sociales impresionante que ya quisiera cualquier productor de Netflix tener la capacidad de acceso incluso a imágenes únicas, ¿no? Que solamente tiene acceso ni siquiera los demás medios de comunicación. Pero en ese sentido me gustaría también un poco este aspecto también que tiene que ver, que mencionabas hace un rato con el tema de la resistencia, ¿no? De cómo se maneja, cómo se hace resistencia, cómo se hace oposición en el Salvador de nuestro tiempo. Bueno, primero creo que es importante apuntar de que lo que mencionaba el doctor Alcántara sobre estos proyectos autoritarios, que además no son otros esfuerzos más que para apropiarse del poder, porque en definitiva no es que de aquí surjan políticas públicas, mejoras para la población, tenemos una crisis de salud en estos momentos, educativa, hay más de 90 escuelas cerradas, es decir, hay una serie de situaciones que se presentan y que, claro, bajo la bandera de la seguridad, como si fuese algo totalmente contradictorio. O tengo seguridad o tengo derechos humanos, lo que, digamos, ya es un tema que incluso la Comisión Interamericana se ha pronunciado al respecto. O sea, no tiene por qué existir esta dicotomía, ¿no? No, un modelo de seguridad sin injusticias es posible. Lo que pasa es que estas injusticias lo que vienen a tratar es a garantizar el control, ese control del poder sobre la población. Y entonces aquí vengo con estos otros ingredientes de este modelo, porque el modelo no solo es, sí, pero está controlando las maras, etcétera, y no solo es esta amistad necesaria, digamos, con el presidente Trump, sino que Bukele necesita, eso es importante saberlo, Bukele necesita el favor de los Estados Unidos porque recordemos, incluso ha sido reciente la revelación de que se había ofrecido hasta un 50% de descuento para la permanencia de las personas que fuesen expulsadas de Estados Unidos a cambio de la devolución de líderes de pandillas que el mismo gobierno permitió que estuvieran en Estados Unidos y que salieran del territorio nacional, porque los acompañó, es decir, eso está perfectamente documentado. Entonces necesita de esto, de todo esto, de esta relación y de estos componentes para mantenerse de alguna manera con esta imagen que cuida mucho. Uno de los elementos importantes no solo es el tema del control narrativo, la propaganda, etcétera, sino ese posicionamiento de la imagen como un elemento central. Eso tiene mucho que ver no solo con el estilo de gobierno, sino del gobernante. Es decir, aquí es un elemento del sujeto que ya hemos tenido, no es la primera vez que tenemos sujetos donde la imagen presidenciales, donde la imagen viene a ser lo más importante justamente para proyectar algo diferente de lo que ocurre internamente. ¿Y cómo se hace entonces frente a esto? Cuando hay un régimen de excepción, cuando no hay garantías, cuando no hay institucionalidad. Y aquí yo creo que hay que ver la sociedad salvadoreña. La sociedad salvadoreña ha sido una sociedad luchadora, es decir, salimos de un conflicto armado, claro, negociado, por supuesto, pero ha sido una sociedad de alguna manera que ha luchado frente a estas sistemas autoritarios también, que no tampoco es la primera vez, vamos, que El Salvador ni que nuestros países latinoamericanos lo tienen. Sin embargo, sí es importante decir que la existencia de prensa independiente, que de una valiente prensa independiente, creo que de los mejores periodismos que hay en América Latina de investigación, ha sido un pilar importante para brindar información a los salvadoreños que de otra manera no tendríamos la posibilidad, porque en El Salvador también, después de tener un montón de herramientas que garantizaban el acceso a la información, que no eran perfectos, porque ninguna herramienta legal es perfecta, es perfectible, ¿no? Pero teníamos la posibilidad de hacer investigaciones, etcétera. Eso vino a cerrarse porque el control narrativo implica el control de la información pública, ¿no? Entonces, esto también ha sido un elemento y esto ha permitido también que
ciudadanía más organizada, más estructurada, las organizaciones, los defensores de derechos humanos, que tienen una larguísima tradición en El Salvador. Es decir, no es que ahora hagan oposición. Yo recuerdo, por ejemplo, en periodos más recientes, durante la época de Fune, cuando se dio toda la crisis institucional de la Sala de lo Constitucional, la población salvadoreña fue la que dio realmente digamos, un golpe sobre la mesa y puso las cosas claras, ¿no? Y recuerdo así en otros periodos. Pero creo que ha sido importante en esto, esta ciudadanía organizada, estructurada, porque no hay que olvidar que en El Salvador más del 63%, según las últimas encuestas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, tiene miedo a hablar. Y esto es un elemento importante porque no podemos decir o enfrentar este 7,80 y tanto que tiene ahorita Bukele de popularidad, porque ya no es cierto que es el 90%, no es cierto que está por arriba del 80%, es decir, es una popularidad que también ha venido en descenso porque tiene asociado otros componentes, otros sujetos, que son las rémoras, digo yo, que por ejemplo la Asamblea Legislativa o el órgano judicial, que no tienen una expresión de apoyo igual de la población. Y como la única voz que tiene presencia pública y que además autonomía, porque el resto lo único que hace es seguir el discurso narrativo de la presidencia de la República. Lo cierto es que ha venido en descenso porque además ha tomado muy malas decisiones que afectan a la población, como por ejemplo el retroceso en materia de minería metálica, que ahora, después de tener una prohibición, ahora elimina esa prohibición y se instala una autorización. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que, claro, no es fácil, no tenemos la situación en estos momentos de Nicaragua, por ejemplo, donde pues toda la sociedad civil fue desarticulada, no hay organizaciones, esa no es la realidad salvadoreña porque todavía las formas, y lo pongo entre comillas, son importantes para el gobernante en la búsqueda de esta imagen también, porque si algo no gusta al gobernante, en este caso Bukele, es la comparación con Ortega o la comparación con Maduro, es decir, ese tipo de comparaciones donde no quiero ser igual a lo otro porque yo soy yo, pues entonces también han sido relevantes en esta suerte de también oposición controlada, porque lo cierto es que cuando vamos a un proceso electoral y no hay financiamiento de la política desde la perspectiva pública, por ejemplo, no hay deuda política, donde se elimina la deuda política en El Salvador, como había ocurrido en Bolivia, como ocurrió en Venezuela, es decir, toda esta otra serie de herramientas, de instrumentos que se utiliza para controlar, en este caso, la oposición política estructurada a través de los partidos, pues definitivamente vemos que, bueno, el final seguramente será el mismo. Nosotros tenemos elecciones en el 2027 y no creo que vayamos a tener una realidad diferente a lo que han tenido países con sistemas autoritarios ya instalados. Sí, claro, y eso de hecho ha sido uno de los temas también predilectos de este programa, ¿no? Examinar un poco cómo se desarrollan estas dinámicas electorales que a veces, bueno, hay que ponerle ese asterisco, ¿no? De que, bueno, ciertas condiciones aplican, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría incorporarte en la conversación, porque, bueno, aquí también hay que hablar de todo este tema que Ruth previamente mencionó sobre el tema migratorio y esa coordinación, ese acuerdo con la política de deportaciones que ha llevado a cabo y que ha sido pues el buque insignia de los primeros 100 días de Donald Trump en la Casa Blanca y particularmente ha conseguido en Bukele su principal aliado, ¿no? Y en ese sentido pues me gustaría un poco tu incorporación, porque bueno, eso es uno de los temas que regularmente hemos abordado aquí. Fíjate que el artículo de Manolo, no sé si es de hoy, Manolo, el tema de la democracia por fuera, pero realmente el autoritarismo va por dentro. Sí, En el caso de Trump y Bukele hay mucha afinidad porque el modelo básicamente apunta a... eh, eh, son dos individuos que no son estadistas. Ellos no son políticos con una visión de Estado. Y eso que Bukele fue alcalde, pero su persona, su imagen, ese es el brand, esa es la marca, ¿no? Y Trump no es experto en marketing, pero es un mago del marketing para venderse como político cuando no lo es, para venderse como un empresario exitoso, como outsider,
cuando no lo es, no es un empresario exitoso y Ni tampoco es hablar de esa imagen de mediador internacional también, ¿no? Que tú dices, bueno, Sí, pero sí, claro, por supuesto. Pero digo, él se vende, generalmente se ha vendido siempre como algo que no es, porque él viene de un entorno, digamos, fracasado desde el punto de vista de, él se vende como un gran desarrollador de real estate cuando no es así, porque lo que vende es su marca. Nunca fue aceptado en los círculos más cerrados y elitescos de la ciudad donde nació. Entonces es un tipo que tiene muchas frustraciones y las ha canalizado como eh, celebridad. Ese es el presidente, es una celebridad. Y su primera administración y esta segunda va por el mismo rumbo de ser simplemente un reality. Y para él es toda una puesta en escena, esto de agarrar un montón de personas que tenían casos legales en materia de inmigración y sencillamente llega a un acuerdo con Bukele y los envía para allá presos, ¿no? Presos sin juicio, presos sin casos, presos llevándose por delante no solamente el ordenamiento jurídico aquí, porque tienen casos de asilo, de peticiones de asilo y no solamente TPS o parol, pero es que además lo hace con la complicidad de un gobierno que está puesto en duda, ¿no? Entonces allí está la afinidad. Dos individuos que no son necesariamente políticos, aun cuando están manejando la política de una forma mucho más eficiente, porque se están llevando por delante las normas. Para ellos no existen normas. Ahora, yo lo que me pregunto es si Bukele cree que esto sea sostenible en el tiempo, porque si bien él puede controlar los procesos electorales en El Salvador por el tiempo que él quiera, en el caso de Estados Unidos, a pesar de todo lo que está haciendo Trump para, por ejemplo, poner en duda la transparencia eh, es decir, yo no sé si el año que viene vamos a tener elecciones transparentes en este país. Esa es la verdad, pero va a haber elecciones y vamos a tener que pelear por esos resultados. Yo no estoy segura si Bukele se pasea por ese escenario donde venga un presidente, ni siquiera un presidente demócrata, digamos que viene un presidente republicano que no es de la misma especie de Donald Trump. ¿Qué creen que puede pasar? Porque yo me he paseado por varios escenarios y uno es donde sencillamente el gobierno entrante decide, no sé, divulgar todo lo que fue ese acuerdo y Bukele es lanzado a procesos de la Corte Penal Internacional, no la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bukele no se pasea por ese escenario porque yo dudo que Trump piense en eso porque él tiene inmunidad, él no va a pagar por ningún crimen. Pero Bukele no está en la misma situación. A mí me parece que es muy cortoplacista en el caso de él creer que Trump va a estar ahí para apoyarlo. Además, Trump se le puede voltear en cualquier momento porque él no tiene aliados eternos. En efecto, mire, uno tiene que entender o sea, comprender al sujeto, al individuo, además de los procesos, ¿no? Y justamente en ese análisis que hacía Marisabel, es importante tener en cuenta que Bukele piensa que estas son cosas que va a poder mantener, o sea, que va a lograr mantener en el tiempo, independientemente de los gobiernos que vengan, en el caso de Estados Unidos. Porque en el caso de El Salvador, lo que sí puedo garantizarles es que, bueno, procesos electorales, ya sabemos, ustedes lo saben igual que yo, que, digamos, procesos electorales independientes, eso no habrá más. En El Salvador no habrá más un proceso electoral que garantice la voluntad, la expresión de la voluntad de los salvadoreños y se transformen en votos y esto en cuotas de poder. Eso no va a pasar más en El Salvador, por lo menos por un buen tiempo. Entonces, ¿de qué depende? De que en Estados Unidos existan procesos que puedan garantizar de que esa voluntad popular de los norteamericanos pues se exprese en las urnas y cambie un gobierno. Ahora, creo que en esa búsqueda también lo que se gasta el gobierno salvadoreño en lobistas no solo a través de
digamos, del gobierno central y del ejecutivo, sino también de otros sujetos también que participan y que tienen un rol importante en los partidos, en el demócrata y republicano, pues también no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Esta apuesta por la inmunidad, creo que definitivamente es uno de los pilares más importantes de Bukele, porque en esta suerte de paralelismos que nosotros encontramos entre Bukele y Trump, esa desarticulación de instituciones, por ejemplo, donde internamente, ya para que no me controlen, para que no garanticen un debido proceso, ese ataque a los jueces, que también es otro de los rasgos de ambos gobiernos, que es permanente desde la opinión pública, es decir, el juez es corrupto, el juez no quiere que exista seguridad, que el juez está en contra mío, etcétera. Todo este tema creo que también es un rasgo que los caracteriza a ambos, igual que el tema de la concentración de poder, porque también no podemos olvidar no solo el estilo de gobierno, sino del gobernante, y creo que eso también es relevante. Ese ataque, además, a los profesionales, que también es otra situación que viene a ser muy común en ambos, donde, digamos, los científicos, todo esto se desprecia, hay un desprecio absoluto por el conocimiento. Y creo que esto también está marcando esta agenda nuestra en ambos países. El tema del uso de la tecnología para el control de los sujetos, creo que también es otro de los elementos importantes. En el caso de Bukele, bueno, ya hemos tenido infecciones de Pegasus, los periodistas han hecho mucha énfasis en esta situación. En el caso de Estados Unidos, pues también sabemos que se utiliza la tecnología para el control. Ya vimos el caso en la primera elección de Trump para el tema del proceso electoral, el tema de corrupción también y de opacidad, que es otro de los elementos, no solo la corrupción interna, es decir, sino que también cómo se corrompe a otros sujetos desde el exterior para tratar de que esas narrativas, ese control de las instituciones incluso internacionales, puedan tener un efecto, digamos, de cerrarse los ojos frente a lo que está pasando en El Salvador o en este caso en Estados Unidos. El desprecio por el ejercicio de los derechos de los sujetos. Es decir, este tipo de bullying, esta suerte de bullying que utilizan contra los periodistas o contra los defensores de derechos humanos también es un rasgo característico en ambos. Sí, claro, sobre todo cuando los equipara ahí como, bueno, pero entonces ustedes están de acuerdo con los criminales, ustedes están de Exacto, parte, o sea, exacto. y claro, Porque ese es tema. eso de que si no estás conmigo, sabes, estás contra mí. Eso es un tema también muy característico en ambos, el tema del miedo como política que ella decía, y por supuesto el tema de la Fuerza Armada, la militarización. Fíjense que en esta pregunta que hacía María Isabel de, bueno, ¿será que Bukele piensa que ahí va a estar y que nada va a cambiar? La apuesta es esa, ¿verdad? Creo que al final son personas, son gobiernos que van midiendo y que también se van ajustando, porque al final son mercenarios, es decir, creo que en este sentido bien amplio de esta palabra, donde lo que se busca es la protección a través del dinero, etcétera, y va mutando, van cambiando. Ya en El Salvador, incluso a la hora ya de hablar técnicamente de un partido predominante, un partido hegemónico, estamos frente a un partido hegemónico definitivamente, o sea, no domina todas las esferas de nuestro país, desde todos los órganos, las narrativas, etcétera. Y creo que la construcción es para eso, es para eso. Hasta ahora el Una, gobierno de El Salvador había estado muy enconchado, muy hacia adentro. Trump lo que le ha permitido es abrirse. Perdona, Ruth, que te interrumpa porque has dicho Bien. algo que me parece que es muy interesante. ¿Realmente existe un partido? Es decir, ¿o es algo tan cupular? No sé, es una palabra rara, tan en la cúpula, ¿no? Y el entorno muy cada vez más pequeño de Bukele, la familia, esos consultores venezolanos que hay. Pero yo no veo que haya un partido. Yo creo que Bukele no tiene ningún interés en gestar una maquinaria que llegue a todas las rincones del país, etcétera. Eso también me parece que es bastante novedoso en el modelo autoritario de Bukele, ¿no?
¿Qué te parece eso? Sí, efectivo. Justamente como usted dice, hablo de partido desde la perspectiva eminentemente formal, ¿verdad? Pero totalmente, es decir, no hay esta horizontalidad que vendió Bukele sobre la concepción de su partido político, porque es su partido, pero que al final lo único que sirve es esta plataforma electoral para lograr mantenerse en el poder a partir de una marca que es el mismo. De Decir, más acuerdo, allá de Bukele, este partido no tiene más. Estamos hablando de un clan, estamos hablando de un contexto donde, bueno, y que la corrupción realmente se ha basado en este elemento cupular. La gran corrupción de El Salvador se estaba basando en este gran elemento cupular familiar, pero que al final la convierte en una corrupción estructural. Y no es porque antes no tuviéramos corrupción en El Salvador, sino que pues tenía otros elementos, estas imbricaciones que tienen con otros sujetos, etcétera. Hoy todo pasa por el dominio, por la estructura de la familia Bukele y, por supuesto, de todo ese sistema de alianzas que también necesitan de la corrupción para poder mantenerse. Sí, y en ese contexto es como particularmente llamativo como el elemento institucional de un partido, que bueno, para los politólogos es como un elemento central en nuestra caja de herramientas, ¿no? De cómo se utiliza como un instrumento para hacer esta organizar un poco la red de favores, ¿no? Y en ese sentido, uno lo que pudiera esperar es que el partido en algún momento, si algo cambia, es que de repente cambie la sigla, ya no sean nuevas ideas, sino que, bueno, sean las ideas de siempre, ¿no? Se llame nuevamente las ideas de siempre, ¿no? Y que en la práctica eso constituya, pues, su propia institucionalidad fuera del marco normativo o de las restricciones propias del Estado de Derecho, ¿no? Y en ese sentido, y ya para cerrar, afrontar el último tramo del programa, Rudy, agradecido una vez más por tenerte con nosotros. Me gustaría un poco también esa apreciación con respecto a qué papel pudiera jugar el exilio del Salvador, los salvadoreños regados por Centroamérica e incluso por Estados Unidos. ¿Qué papel pudiera jugar de cara a una situación, como bien has descrito, que ciertamente es compleja, pero que también de alguna manera pues los implica, ¿no? Y sobre todo porque el exilio salvadoreño, las personas que están fuera, nuestros compatriotas, bueno, yo residí muchísimos años fuera de El Salvador. em, es más de un tercio de la población de El Salvador está fuera de nuestro país, de nuestra frontera. Entonces, en estos momentos, bueno, las personas residentes en el exterior han sido muy utilizadas electoralmente. O sea, recordemos que nosotros hasta hace unos años no había votos del exterior, hoy participan, antes participaban desde una manera epistolar, el voto postal es el que estaba instalado y ahora tenemos el voto ya, digamos, electrónico, utilizado en dos maneras. Entonces se le ha dado alguna participación, pero recordemos que muchas de estas personas se informan a través de las redes sociales. Es decir, la relación más directa que tienen, más allá de lo que pueda decir su familiar y todo, es la relación y el bombardeo permanente en redes sociales. Unas redes sociales controladas totalmente por el oficialismo. Es decir, hay estudios sobre esto en el caso de El Salvador, donde la cantidad de publicaciones que pueden hacer todos los sujetos sumados, que puedan tener una opinión diferente y no necesariamente contraria, diferente a la del gobierno, pues entonces es totalmente anulada por esta maquinaria que además representa muchísimos millones, no solo a través del mismo financiamiento del aparato público, sino también de los réditos que pueden obtener a partir de las mismas plataformas le dan. Estoy pensando en el tema de los youtubers, por ejemplo. Hay cosas que son muy rentables. Hablar bien de Bukele es rentable, da dinero. Hablar mal de Bukele no necesariamente es tan rentable. Entonces, esto también es una suerte de negocio en el cual terminan, digamos, con todo este aparato de desinformación, terminan siendo muy involucrados, terminan muy involucrados los salvadoreños residentes en el exterior. Claro, estas cosas no son blancos y negros, ¿no? Hay toda una serie de matices y, por supuesto, personas que tienen otras formas también de informarse a través de sus familias o también desde una lectura crítica de las razones por las cuales se fueron. Y recordemos digamos, todas estas etapas migratorias que ha tenido El Salvador, la mayoría económicas, pero también de seguridad. Imagínense el dolor de todos estos salvadoreños que se vieron obligados a salir por el tema de seguridad, por las presiones de las pandillas, por la renta, etcétera, lo que pueda significar que su familiar le diga, mira, ¿te acordás que ya no podíamos ir a tal parte? Pues ahora podemos ir. Eso tiene un impacto muy fuerte para la gente. Claro,
quienes estamos en El Salvador sabemos que eso no es suficiente y por eso digo que es el uso de esta herramienta de seguridad como esta bandera de publicidad y de propaganda para permanecer en el poder cuando lo que subyace a todo esto es toda una red de corrupción y de situaciones totalmente Claro, irregulares. y en ese sentido sí creo que es fascinante, sobre todo en algún momento tendremos que evaluar la posibilidad aquí en Mirada Semanal de hacer un monográfico sobre el tema del papel que juegan muchas veces los influencers para el lavado de imágenes, ¿no? Y creo que esto pasa en caso de Venezuela, en caso de Cuba, hay unos influencers bueno, tienen valga la redundancia, una capacidad de incidencia en la opinión pública, especialmente en los segmentos más jóvenes, que es realmente lamentable. Y bueno, no sé si Marisabel al respecto, antes que terminemos, pues quisiera plantear algo, pues ya, sobre todo que se ha especializado durante los años en materia de comunicación política, ¿no? Yo creo que es importante y lo han mencionado, ¿no? El rol que tiene el entorno inmediato de Bukele y la participación de figuras de Venezuela. Em, Ahí hay coincidencias no solamente con la administración actual en los Estados Unidos, sino que también, sobre todo el uso del crimen y el control de la criminalidad como una herramienta política es también una estrategia que ha utilizado el chavismo y el madurismo actualmente. Entonces, creo que el común denominador ahí es la autocratización de estos estilos de gobierno independientemente de los sesgos ideológicos. Y eso es lo que me parece a mí más difícil porque em, yo he tenido estudiantes en mis cursos que hablan muy bien de la política de Bukele para el control de la criminalidad. Y estamos hablando de diásporas hispanas aquí en Estados Unidos. Y eso tiene que ver no solamente con un tema de mercadeo político, sino también, sobre todo en comunidades como las nuestras, donde tenemos muchos centroamericanos que han huido de sus países justamente por la alta tasa de criminalidad. Claro. Entonces, ahí está parte de la respuesta, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y se nos ha echado un poquito el tiempo encima, pero bueno, de verdad, encantado de tenerte, Ruth, con nosotros. Por supuesto, el tema Salvador es un tema que para nosotros nos es muy cercano y que ciertamente con muchísimo gusto, pues estamos, la puerta de Latinoamérica 21 y también de Mirada Semanal está abierta para cuando podamos volver a tocar estos temas, porque ciertamente hay mucho que comentar al respecto. Así que bueno, muchísimas gracias una vez más por tu participación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hablar de El Salvador siempre, eh, pues sí, es apasionante porque además está siendo un referente Así es, así en es. muchos temas y creo que pues hay muchas aristas que analizar. Esta que hemos visto hoy es una nada más, pero hay muchas otras cosas que podemos hablar, por ejemplo, el tema de las reformas electorales para el control del poder, que creo que en el caso salvadoreño ha sido tan particular. Bueno, ya he dicho esto, pues hay que apuntarlo y hay que agendarlo. Así que bueno, Ruth, encantado con tenerte nueva vez más y nos vemos Muchas en Mirada gracias, Ruth. Semanal el próximo domingo. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Ruth. Chao. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.